el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. Día 26 de 365. Tu clamor subió hasta Dios. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esta verdad. Muéstrame tus hábitos y te diré si amas a Dios o no. Nuestro amor por Él no se trata solo de palabras, sino de nuestras acciones diarias, de cuánto anhelamos buscar de Dios, cuánto anhelamos escuchar de Dios, cuánto vivimos conforme a su palabra. Por eso, cada día le pido a Dios que no solo nos ayude a entender la Biblia, sino que también nos haga amarla más y disfrutar más cada vez este momento que tenemos en su presencia. El día de hoy, 26 de enero, quiero enviar un saludo especial a Wendy Catuto, mi tocaya, quien hoy celebra su cumpleaños. Desde Lima, Perú, te envío todo mi cariño, muchas bendiciones y que este nuevo año sea lleno de paz, sabiduría y del amor de Dios, que siempre Él guíe tus pasos. ¡Feliz cumpleaños! Y las lecturas para el día de hoy las encontramos en Éxodo, capítulo 2, desde el verso 11 hasta el capítulo 3, verso 22. Mateo, capítulo 17, a partir del verso 10 hasta el 27. Salmos, capítulo 22, versos del 1 al 8. Y Proverbios, capítulo 5, versos del 7 al 14. Acompáñame en una oración. Dios, danos sabiduría para comprender tu palabra, fuerza para aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a ser perseverantes. Quita de nuestras vidas todo desánimo, toda procrastinación. No queremos dejar para luego lo que tú nos mandas a hacer hoy. Trae paz a nuestras vidas, esa paz que solo tú nos puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y enséñanos a amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Acompáñanos en este viaje diario, Dios, y sé tú hablando a nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Éxodo 2, 11. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? ¡Oh! Su pasado lo comenzó a perseguir. Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y les echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó el agua para los rebaños de las muchachas, y cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre?, les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo a Moisés y lo llamó Gerson, pues explicó: he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor
subió hasta Dios. Marca esa parte. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto. Marca esa parte también. Se acordó del pacto. El pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Capítulo 3 de Éxodo. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, que estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Marca esa parte. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó: yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en ese mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Y Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: el yo soy me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y dijo: he estado observando de cerca y veo el trato que reciben los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto y los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos de que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano
y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro, prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas, y así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Vemos en estos pasajes de Éxodo que Dios no es indiferente a tu sufrimiento. El clamor o las oraciones no cayeron en oídos sordos, porque cuando tú clamas, cuando tú oras de todo tu corazón, comienza la intervención divina. Qué poderosa relación comienzan a tener Moisés y Dios. En el capítulo 3 de Éxodo, en el verso 2, vemos cómo Moisés era ahora pastor en el desierto, y es allí donde se encuentra con el Dios de la zarza ardiente. El monte Sinaí es donde a Moisés le dan los 10 mandamientos. Allí es donde Moisés cambia de ser un fugitivo, de huir de su pasado, a ser el líder y el libertador de toda una nación. Y vemos también cómo Dios le habló a Moisés, pero le habla de una manera inesperada. Le habla desde la zarza. El fuego no se consumía y ese fuego representaba la misma presencia de Dios, poderosa, constante y transformadora. Y Dios puede volver a encender el fuego en nosotros. Quizá tú, al igual que Moisés, estás huyendo de tu pasado. Estás huyendo porque tienes culpa y no puedes acercarte a Dios. No sabes cómo hablar con Él. Sabes que Él está, pero no te has acercado y no lo escuchas. Ya no sientes a Dios como antes. Y piensas que Dios está molesto contigo. Y piensas que Dios nunca más volverá a hablarte. Pero hoy vamos a tener un encuentro con ese Dios de la zarza ardiente. A lo largo de la Biblia, el Señor nos invita a clamar a Él. Y Él nos ofrece atender siempre a nuestro clamor. ¿No es maravilloso? El libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Incluso en broma, muchas veces yo he dicho que Jeremías 33:3 es que Dios nos dio su celular. Y afirmamos que el celular de Dios nunca está ocupado, porque Él es nuestro 911 espiritual. Sin embargo, muchas veces pensamos que clamar es simplemente orar con insistencia, pero no es así. Clamar a Dios es invocarle, alzando la voz, gritando y dejando que nuestros sentimientos y emociones se derramen delante del Señor, porque tenemos un Dios vivo y el deseo del corazón de Dios es que nosotros lo busquemos, que tengamos cada día un encuentro con Él, que nos quebrantemos delante de Él, porque no está mal llorar delante de la presencia de Dios. Es poner todo nuestro ser, dirigirnos ante Dios, sabiendo que únicamente Él puede resolver lo que nosotros le pedimos. El clamor no es una oración tímida, dicha entre dientes. El clamor nace de nuestra sed más profunda de Dios, de la más honda angustia por la que estamos pasando, de la desesperación que tenemos en nuestras vidas. Por eso se eleva majestuosamente como un ave y llega hasta el Señor. Él se levanta de su trono y se pone a obrar a nuestro favor. Por eso el día de hoy es: tu clamor subió hasta Dios. Yo no sé cuál sea tu clamor, pero Dios sí lo conoce. Él sí escucha tus oraciones en medio de la desesperación, en medio de la adversidad, cuando tú sientes que nadie más puede ayudarte y clamas a Dios, Él te escucha. Una persona que clama es alguien que tiene un verdadero interés, que está urgido por aquello que pide. Israel muchas veces, si no clamó, fue porque estaba ciego para darse cuenta que sus necesidades solo podían ser atendidas por Dios, y porque en el fondo había en ellos rebelión
y culpaban a Dios de todas sus calamidades. La Biblia menciona que el pueblo de Israel estuvo cerca de 400 años en la cautividad en Egipto, pero fue recién cuando clamaron a Dios que éste pudo obrar a su favor. Entonces, aconteció, la Biblia dice que después de muchos años que murió el rey de Egipto, los hijos de Israel clamaban a causa de la servidumbre y de la esclavitud, y clamaron, y ese clamor fue el que subió a Dios, y por ese clamor Dios levantó a Moisés para librar a su pueblo. Mientras Israel clamaba, la zarza ardía sin consumirse. Dios mismo estaba revelándose a Moisés como el gran yo soy. Igualmente, hoy en día nosotros podemos clamar y el Señor responderá, levantará a personas idóneas en nuestra nación, líderes políticos, líderes espirituales, a través de los cuales nuestro Dios se manifieste con poder y con gloria. De repente tú, hace mucho tiempo, estás pasando una aflicción y a lo mejor como Israel estás dejando pasar mucho tiempo antes de clamar al único que puede ayudarte. Mi consejo para ti el día de hoy es clama a Dios. Moisés estaba ocupándose de su trabajo cuando de repente observó esta zarza ardiente. Pero ¿cuál era la particularidad de la zarza? Que el fuego no se consumía. Y lo más impresionante de todo es como en los versos 4 y 5 de Éxodo 3, Dios le habla a Moisés desde el fuego y lo llama por su nombre, le dice Moisés, Moisés. Yo me imagino que este Moisés nunca pensó que Dios sabría su nombre. Nunca pensó que Dios lo llamaría por su nombre. Nunca pensó que fuera tan importante para Dios que Dios se acordara de su nombre. Y él le responde, aquí estoy. Pero le dice, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Qué impresionante, ¿no? Yo creo que jamás Moisés hubiera esperado oír al Señor. Este acto de quitarse las sandalias demuestra reverencia, humildad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos dejar atrás nuestras cargas, nuestro pecado, el orgullo, para entrar en la presencia de Dios. Y es que para encontrarnos con Dios, debemos quitarnos todo lo que le pertenece al mundo, todo lo que no nos va a acompañar a la presencia de Dios. Luego, en los versos 7 y 8 de este mismo Éxodo 3, le dice, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Si es que a veces nosotros decimos, es que nadie ve cuando mi jefe se porta mal conmigo. A nadie le puedo decir la crueldad con la que me han tratado. Me impresionó mucho la siguiente parte del verso que dice, estoy al tanto de sus sufrimientos. Dios conoce. Dios sabe. Dios le estaba diciendo a Moisés, tú serás el hombre que yo quiero usar para liberar a mi pueblo. Moisés tenía 80 años y estoy segura que se sorprendió bastante al enterarse que iba a sacar a los israelitas de Egipto. 40 años atrás nunca se vio como un libertador, a pesar de que su vida había sido un milagro. Y en este momento él estaba diciéndole a Dios, pero ¿quién soy yo? He fallado tan estrepitosamente que no puedo liberar a nadie. He matado a una persona. ¿Cómo voy a estar listo yo para ser un libertador? Pero ¿sabes qué? Dios es especialista en crear ganadores, libertadores de personas con un pasado oscuro. Él le dijo, estaré contigo y te daré una señal de mi presencia. Moisés, regresarás y sacarás a mi pueblo de Egipto y luego regresarás a este monte y me servirás. El monte Horeb fue el lugar donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y donde Moisés pasó un tiempo precioso con Dios. Moisés no se sentía capaz, pero el llamado de Dios siempre viene acompañado por su respaldo y por su provisión. En los versos 13 y 14, Moisés protestaba y le decía a Dios, pero ¿y cuál es el nombre? ¿Qué les voy a responder? Y Dios
le contestaba: yo soy el que soy. Diles esto: el yo soy me ha enviado a ustedes. Entonces Dios se reveló a Moisés como el yo soy, y junto con eso les reveló su plan para librarles de los egipcios y guiarlos a la tierra prometida. Cuando tú te preguntes: ¿quién soy? Dios ya describió quién eres. No eres lo que el mundo dice, ni lo que tus temores te susurran. Tú eres quien Dios dice que eres. Eres escogido, eres amado, eres llamado por un propósito divino. Tu identidad está en Dios y eso cambia todo. Dios no quería que Moisés lo limitase a un nombre, sino que Dios tenía la intención de ser todo lo que los hijos de Israel pudieran necesitar. Y Dios se reveló a sí mismo como Dios, el que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él te está diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y también soy tu Dios. Las generaciones cambian, pero yo nunca cambiaré. Mateo 17, del 10 al 27. Luego los discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Y Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron matarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua, así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús le dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de un profundo dolor. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró a la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago, echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Entonces en los versos del 17 al 20 vemos que los discípulos no pudieron expulsar el demonio y le pidieron una explicación a Jesús. Y Jesús les dijo: lo que pasa es que no tienen suficiente fe. Pero el verso 15 me llama a reflexión, cuando el Padre va buscando misericordia y Él va clamando por su Hijo. Y si se dan cuenta que todo está relacionado, porque este Padre va en busca de ayuda para su Hijo, sabiendo de que Jesús era su única esperanza. Jesús les dice a los discípulos: si tan solo así de pequeña como un grano de mostaza fuera su fe, eso hubiera sido suficiente. Y es que el poder sin fe es ineficaz. Es la fe la que conecta con la autoridad de Dios. Por eso vemos que en el verso 18 Jesús reprende al demonio con autoridad.
y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Y es que en Cristo lo imposible se hace posible. Y por último, el verso 27 me parece un milagro impresionante, ¿no? Que Jesús le diga a Pedro: anda, atrapa un pez, luego ábrele la boca, encontrarás una moneda de plata, luego tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Y es que Jesús tiene una forma particular de hacer milagros. Incluso en este momento paga su impuesto, paga el de Pedro. Y Dios siempre nos muestra de que Él provee para nosotros de maneras inesperadas, siempre y cuando nosotros caminemos en obediencia. No sé qué milagro financiero de forma inesperada necesitas, pero puedes pedírselo a Dios, porque la moneda en el pez muestra cómo Dios cuida incluso de los detalles prácticos de nuestras vidas. Él siempre está pendiente. Salmos 22, del verso 1 al 8. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Marca este verso, porque los que claman a Dios nunca serán avergonzados. David decía, verso 6, pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, este es el que confía en el Señor. Entonces, que el Señor lo salve. Y si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Este Salmo 22 es un grito en medio del abandono. Aunque a veces parece que Dios está lejos, su silencio no significa su ausencia. Este clamor demuestra que incluso en el dolor más profundo podemos dirigirnos a Dios. El dolor no significa la ausencia de Dios, sino una invitación a confiar más profundamente en Dios. Y los versos 2 y 3 es un recordatorio de persistir en nuestro clamor a Dios. La fe verdadera elige adorar en medio incluso de la incertidumbre o del silencio. La adoración es un acto de fe, especialmente en medio del dolor. No dejes de clamar a Dios. No dejes de pedirle con insistencia aquello que necesitas. Cuando tú clames, vas a encontrar alivio. Cuando tú clames, vas a encontrar respuesta. Cuando tú clames a Dios, pero lo hagas de todo tu corazón, vas a ver cómo Dios actúa en tu vida, como dicen los versos 4 y 5. Dios viene en tu rescate. Dios escucha tu clamor. Dios te salva y nunca serás avergonzado. Ten memoria de la fidelidad de Dios. Eso nos ayuda siempre a aumentar nuestra esperanza en medio de los momentos que estamos viviendo. Y por último leemos Proverbios capítulo 5, versos del 7 al 14. Así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de la gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final, gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás, cuánto odié la disciplina. Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Y es que necesitamos estar atentos a las advertencias de Dios para evitar el desastre. El verso 8 nos llama a mantenernos alejados del peligro. Dice, aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Y es que mantener distancia de la tentación es protección. Si tú te acercas demasiado, puedes caer. El pecado es un fuego con el que no podemos jugar. Debemos mantenernos lejos de él. Y los versos 9 y 10 son las consecuencias del pecado.
pierdes el honor. Perderás todo lo que has logrado. Algunos piensan que el pago por su pecado viene al final de cada día, pero no, viene al final de cada vida. El costo del pecado siempre será mayor que el placer que promete. Y en los versos 11 y 12 nos recuerda que es mejor escuchar y obedecer. Acepta entonces la corrección de Dios hoy para evitar el dolor de remordimiento de mañana. Día 26, check. Nos vemos el día de mañana, día 27, y a pocos días de terminar este mes. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.